El documento La era de Trump, el neoimperialismo de Estados Unidos en el siglo XXI, ofrece un análisis detallado sobre la política exterior de Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump, y su evolución hacia un enfoque más imperialista. Este análisis se enmarca en un contexto histórico que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, destacando las transiciones entre hegemonía e imperialismo en la política exterior estadounidense. La política exterior de Estados Unidos entre 1945 y 2016 se caracterizó por un liderazgo hegemónico que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, Estados Unidos emergió como la principal potencia económica y militar del mundo, liderando un sistema internacional basado en instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Este enfoque hegemónico se basó en la cooperación con aliados clave como Europa Occidental, a través del Plan Marshall y la OTAN, y Japón, mediante acuerdos bilaterales de seguridad. La hegemonía se define como un liderazgo legitimado que busca la cooperación y el consentimiento de otros actores internacionales, en contraste con el imperialismo, que implica el control directo o indirecto sobre territorios y poblaciones extranjeras. Sin embargo, incluso durante este periodo de hegemonía, la política exterior estadounidense mostró elementos imperialistas, especialmente en regiones como América Latina y Asia-Pacífico. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos recurrió a intervenciones directas e indirectas para garantizar su influencia en estas regiones. La doctrina Monroe, reinterpretada durante la Guerra Fría, justificó acciones como el derrocamiento del gobierno democrático de Guatemala en 1954 y el golpe militar contra Salvador Allende en Chile en 1973. Estas intervenciones reflejan una dimensión imperialista al buscar imponer gobiernos alineados con los intereses estadounidenses mediante el uso de fuerza encubierta o abierta. La guerra de Vietnam es otro ejemplo destacado de intervención imperialista dentro del marco más amplio de la contención del comunismo. Estados Unidos apoyó inicialmente a Francia en su lucha colonial contra los independentistas vietnamitas liderados por Ho Chi Minh, y luego asumió un papel directo tras la división del país en 1954. La intervención masiva estadounidense incluyó bombardeos indiscriminados y el uso de armas químicas como el agente naranja, lo que provocó críticas internacionales y alimentó percepciones de imperialismo neocolonial. El final de la Guerra Fría marcó una transición hacia una hegemonía más unilateralista. Con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos quedó como la única superpotencia global, lo que le permitió actuar con mayor libertad sin enfrentar un contrapeso significativo. Durante este periodo, conocido como el momento unipolar, Washington promovió intervenciones militares bajo argumentos humanitarios o relacionados con la seguridad global. La Guerra del Golfo entre 1990 y 91 es un ejemplo destacado. Lideró una coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait bajo los auspicios de las Naciones Unidas, aunque también consolidó su control sobre los recursos energéticos del Golfo Pérsico. La administración Bush, posterior al 11S, marcó un giro hacia políticas más abiertamente imperialistas bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Las invasiones de Afganistán en 2001 o Irak en 2003 fueron justificadas inicialmente como respuestas a amenazas terroristas y proliferación nuclear. Sin embargo, ambas operaciones revelaron ambiciones geopolíticas más amplias relacionadas con el control estratégico del Medio Oriente. En Irán, particularmente, se evidenció una lógica imperialista al desmantelar instituciones locales e intentar imponer un modelo político-económico alineado con los intereses estadounidenses. Estas acciones generaron resistencia local e internacional, debilitando la legitimidad global de Estados Unidos y cuestionando su liderazgo hegemónico. En contraste, durante las administraciones de Clinton 1993-2001 y Obama 2009-2017, hubo intentos por recuperar una hegemonía basada en el multilateralismo y el comercio internacional. Clinton impulsó acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y promovió intervenciones limitadas bajo marcos legales internacionales, como en Kosovo en 1999. Obama buscó reducir las intervenciones militares directas mediante estrategias como los ataques con drones y promovió acuerdos diplomáticos como el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán. No obstante, estas administraciones también enfrentaron críticas por prácticas percibidas como neocoloniales, especialmente en regiones como África y Oriente Medio. La administración de Donald Trump, que comenzó en 2017, marcó un giro significativo hacia un enfoque más imperialista en la política exterior estadounidense. Trump promovió una ideología de América primero, que enfatizaba la protección de los intereses nacionales y la reducción de la influencia global de Estados Unidos en instituciones multilaterales. Este enfoque se tradujo en políticas más unilateralistas y proteccionistas, como el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y el abandono del acuerdo con Irán sobre armas nucleares. Además, Trump intensificó las tensiones con potencias emergentes como China y Rusia, lo que ha llevado a un escenario de mayor rivalidad geopolítica. En su segundo mandato, que comenzó en enero de 2025, la política exterior de Trump ha seguido un enfoque imperialista y expansionista con un énfasis renovado en la intervención y el control territorial. Este enfoque se basa en principios similares a los que caracterizaron su primer mandato, aunque con un mayor énfasis en la intervención directa. La política exterior de Trump se enmarca en un contexto global donde otros países como Rusia y China también están promoviendo proyectos de reimperialización. Turquía e Irán también están emergiendo como potencias regionales en Oriente Medio, lo que ha llevado a un escenario de mayor complejidad geopolítica. El análisis histórico de la política exterior estadounidense revela similitudes y diferencias con el imperialismo americano de fines del siglo XIX y principios del XX. Durante ese periodo, Estados Unidos se expandió territorialmente a través de la anexión de Hawái y la ocupación de Filipinas tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Sin embargo, el imperialismo contemporáneo se distingue por su enfoque en el control económico y político indirecto, más que en la anexión territorial directa. Las intervenciones militares y ocupaciones siguen siendo una característica común, pero ahora están justificadas bajo pretextos como la seguridad global o la protección de intereses nacionales. Las doctrinas y justificaciones del intervencionismo también han evolucionado. En el pasado, el imperialismo estadounidense se justificaba bajo la doctrina Monroe o la misión civilizadora. En la actualidad, las intervenciones se justifican bajo argumentos de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo o promoción de la democracia. Las consecuencias del intervencionismo siguen siendo similares, con resistencia local y críticas internacionales que cuestionan la legitimidad de estas acciones. En conclusión, la política exterior de Estados Unidos ha oscilado históricamente entre la hegemonía y el imperialismo, dependiendo del contexto geopolítico y las circunstancias regionales. La administración Trump ha marcado un giro hacia un enfoque más imperialista que se refleja en políticas más unilateralistas y proteccionistas. Este enfoque se enmarca en un contexto global de mayor rivalidad geopolítica y ascenso de otros nacionalismos e imperialismos, lo que plantea desafíos significativos para el orden internacional liberal establecido tras la Segunda Guerra Mundial.